Y ahora cambiamos de tema porque finalmente entró en vigencia la ley que lucha contra el grooming, una ley que lleva el nombre de Micaela Ortega, que en su momento fue víctima de este tipo de acoso y fue el primer caso que recibió condena perpetua en lo que tiene que ver con el grooming. Por eso ahora estamos en comunicación para poder seguir hablando de este tema, generar un poco más de conciencia con Hernán Navarro. Él es titular de la ONG Grooming Argentina. Muy buenas tardes, Hernán. Nahuel y Amanda te dan la bienvenida. ¿Qué tal, Nahuel, Amanda? Bueno, un placer hablar con usted. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Lo mismo decimos nosotros. Primero que nada, que nos puedas contar un poquito qué contempla puntualmente la ley Micaela Ortega. Bueno, una ley de prevención que fue hoy informada mediante el boletín oficial, resta la reglamentación del Ejecutivo, una ley de prevención que intenta visibilizar este delito, un delito en Argentina desde diciembre del año 2013, que quiero aclarar en el título de esta ley habla del grooming o del ciberacoso, cuando en realidad son dos cuestiones totalmente distintas. El grooming refiere al abuso sexual de niños, niñas y adolescentes en Internet. En cambio, el ciberacoso es una construcción periodística y mediática. Los efectos de la justicia no existe. En todo caso, el ciberacoso es el ciberbullying. Aclaro esto porque trajo mucha confusión, sobre todo en los medios de comunicación, dado que la ley habla de grooming o ciberacoso, dando a entender que el ciberacoso es la traducción del anglicismo de la palabra grooming, cuando en realidad son dos problemáticas distintas. Nosotros, por supuesto, celebramos la promulgación de esta ley, pero bueno, falta muchísimo en trabajar, en generar conciencia, en la especificidad, en la expertise, porque bueno, trae estas complejidades desde el punto de vista de las definiciones y del entendimiento. Claro, Hernán, es justamente el trabajo de anticiparse, poder prevenir y tomar conciencia. ¿Y cómo fue este 2020 de pandemia, donde muchos chicos permanecieron en sus casas conectados a las redes sociales? ¿Hubo un aumento de estas denuncias? Sí, claro. Nosotros hablamos desde Grooming Argentina acerca de un incremento del 30% del delito de grooming en pandemia. Verdaderamente son datos muy preocupantes, estadísticas muy preocupantes. Nosotros cuando fue allá por marzo el decreto de aislamiento social preventivo y obligatorio, advertíamos que se iba a gestar una suerte de epifanía, ¿no?, de acontecimiento en la vida digital de los niños, niñas y adolescentes, lo que responde al fenómeno de la hiperconectividad. Si tendríamos que traducir la hiperconectividad, yo diría que se traduce, o lo podría decir en una oración: la hiperconectividad convierte a los niños, niñas y adolescentes en personas hipervulnerables. Ahora, cuando analizamos los perfiles psicológicos criminales por parte de aquellas personas que cometen el delito de grooming, vemos cómo entre los distintos vasos comunicantes prevalece el coto de caza, con lo cual hoy lo que tenemos lamentablemente es una tormenta perfecta para el incremento de los casos. Es un cazador cazando en un zoológico, ¿no? Bueno, de esta forma hemos resumido este contexto lamentablemente adverso en materia digital con la coyuntura de la pandemia. Claro. Y Hernán, también la intención de esta comunicación es justamente poder hablar de este tema, que podamos conocer, acercarnos, y quería consultarte, nosotros como personas mayores que nos estén mirando, que sean padres, tutores, madres, ¿qué podrías aconsejar como para poder generar ese diálogo, esa comunicación con los más chicos y que puedan entender que hay un riesgo, obviamente sin transmitir miedo y sin alejar, porque a veces por ahí a través de la prohibición también pasa, ¿no?, que genera el efecto contrario? Amanda. En esto el mensaje no es prohibitivo. Sabemos que aún en las situaciones donde se ha prohibido la tecnología, los casos han sucedido. Recuerdo casos, sin ir más lejos, no hace mucho, un caso en la provincia de Salta, una madre que había puesto en penitencia a su hija y se conectaba con el perfil que la acosaba sexualmente mediante el teléfono de un familiar. Digo,
Por eso esto lo traigo como hecho fáctico para aquel o aquella que nos esté escuchando, bueno, pueda verdaderamente entender que el camino no es el de la prohibición, sino, en primer lugar, yo hablaría de la toma de conciencia, ¿no? Vemos que el mundo adulto no puede administrar aquello que desconoce. Lamentablemente, en materia digital estamos viendo una relación herida entre los niños y las niñas que acceden a la tecnología. En Argentina, el país en América Latina en el cual los niños y las niñas acceden de manera más prematura a su primer teléfono, hablamos de en promedio de los 9 años en nuestro país, donde tenemos un mundo adulto que lo venimos viendo y lo venimos advirtiendo y venimos resaltando en estos años de lucha y de trabajo en todo el país. Un mundo adulto anestesiado en materia digital, un mundo adulto que no logra verdaderamente observar el lado B de la tecnología, porque en esto, digo, al igual que con el propio COVID, nos vamos a tener que hoy acostumbrar a convivir o aprender a convivir hasta que llegue la vacuna, con las medidas de protección, todo lo que fuimos aprendiendo en materia sanitaria. Ahora, en materia digital también vamos a tener que aprender a convivir con los beneficios innegables, inmejorables que trajo la tecnología a nuestras vidas, pero también con los peligros, con la distinción que no hay vacuna. La vacuna la debemos traducir con políticas públicas, campañas de prevención, mucho diálogo familiar, trabajar en materia de educación. Bueno, con este tipo de normas vamos a revertir este tipo de situaciones, porque hoy lamentablemente los datos nos reflejan que, y esto fue en una gran medición que hicimos del 2019 al 2020, 6 de cada 10 niños, niñas y adolescentes hablan con desconocidos en Internet en nuestro país. Tremendo. Hernán, el caso de Mica Ortega, bueno, sentó un precedente, pero contanos un poquito más para quizás aquella persona que no tiene detalles, que no sabe lo que ocurrió, para que quizás también podamos tomar conciencia desde esta historia. Bueno, una niña, en primer lugar el resultado, ¿no? El resultado trágico. Fue el primer caso de grooming seguido de femicidio en Argentina. Una niña, Mica Ortega, de 12 años, que hablaba con una persona que decía ser un par, Rochi de River, una niña de similar edad, y resultó ser siempre Jonathan Luna, este asesino que asesinó a Micaela Ortega, reflejando este modus operandi que también está bueno la pregunta, porque me habilitas a contar que no siempre el grooming se da a través de un perfil falso, porque hay una construcción del imaginario de que el perfil del groomer, en este caso el Jonathan Luna, quien asesinó a Micaela Ortega y lo ejecutó a través de un perfil falso, y hay una construcción del imaginario que la mayoría de las situaciones, o todas las situaciones, se dan a través de la construcción de un perfil falso, y esto no es así. Un groomer puede ser una persona que conozcamos, por eso lo traigo, me parece interesante traerlo, porque así, de esta manera, derribamos esta construcción del imaginario que entiende que siempre estos perfiles mienten o suplantan identidades. Totalmente. Claro. Hernán, queremos agradecerte por este tiempo, esta comunicación, ayudarnos a meternos un poquito más en este tema que en algún punto nos involucra a todos, y es importante, ¿no?, que se pueda hablar con conciencia y responsabilidad. Así que muchísimas gracias. Sin duda, por favor, a ustedes por el espacio a disposición. Gracias. Muy bien, ahí pasaba Hernán Navarro, titular de la ONG Grooming Argentina, contándonos un poquito después de que haya entrado en el día de hoy en vigencia la ley Micaela Ortega, una ley que puntualmente lucha contra el grooming en nuestro país.